Las operaciones quirúrgicas intracerebrales o cirugía estereotáxica son muy utilizadas en investigación. Aplicadas, por ejemplo, en el campo de la investigación de enfermedades neurodegenerativas, nos permite reproducir en los animales procesos que tienen lugar en los cerebros de pacientes afectados por tales enfermedades, como por ejemplo Alzheimer y Parkinson, y así poder buscar explicaciones a por qué suceden tales enfermedades, qué sucede en los cerebros afectados, cómo se podría prevenir o cómo se podría proteger la muerte de neuronas en estos casos. Todo esto se puede llevar a cabo de varias maneras, según el objeto de estudio. Es decir, mediante esta cirugía, se pueden inyectar en el cerebro sustancias que produzcan daño en un área determinada, como tóxicos, proinflamatorios, etc. Se puede producir un daño cerebral mecánico, por ejemplo, una axotomía. Se pueden insertar cánulas en el cerebro para realizar estudios de microdiálisis. En esta primera parte del vídeo nos centraremos en la cirugía estereotáxica para la inyección de una sustancia química en un área del cerebro y utilizaremos para ello una jeringa Hamilton. Pero sea cual sea el procedimiento a seguir, lo primero que hay que hacer es anestesiar al animal para evitar que sienta dolor. Una de las formas de anestesiar a los animales consiste en la utilización de un vaporizador de isoflurano. Con este método, el animal se introduce en una cámara que está conectada a una bombona de isoflurano, de manera que al pasar el gas a la cámara, el animal se queda dormido. Una vez comprobado que el animal está completamente dormido, pasamos a llevar a cabo la operación. Para ello, necesitamos dos cosas muy importantes: un aparato estereotáxico y el atlas cerebral para tomar las coordenadas de inyección. El aparato estereotáxico es un instrumento que permite al investigador situar un objeto, cánula, electrodo o una sustancia, droga, en un lugar específico del cerebro. El dispositivo incluye un soporte para la cabeza, que mantiene el cráneo del animal en la orientación adecuada, un soporte para la jeringa, el electrodo o el accesorio necesario, y un mecanismo calibrado que permite desplazar este soporte en los tres ejes espaciales a lo largo de unas distancias calculadas, llamadas coordenadas estereotáxicas: anterior-posterior, dorsal-ventral y lateral-medial. Para obtener estas coordenadas estereotáxicas necesitamos un atlas estereotáxico. El atlas estereotáxico es un conjunto de fotografías o dibujos de secciones del encéfalo de un animal, las cuales tienen coordenadas que permiten al investigador llegar a una determinada región del encéfalo del animal con un aparato estereotáxico. En cada lámina o dibujo encontramos una estructura del encéfalo, por lo que esto nos ayuda a saber cuáles son los tres ejes que necesitamos para alcanzar nuestra estructura. Ahora bien, necesitamos un punto de referencia externo para, a partir de él, poder situar las coordenadas estereotáxicas adecuadas para llegar a la estructura que nos interesa. Este punto de referencia externo se llama bregma. El bregma es el punto de unión de la estructura sagital y coronal del cráneo. Las páginas de un atlas estereotáxico se corresponden con secciones frontales tomadas a diferentes distancias anteriores y posteriores al bregma. Así, localizando una estructura neural que no podemos ver en nuestro animal y en una de las páginas de un atlas estereotáxico, podemos determinar la localización de la misma en relación al bregma, que sí podemos ver. Hay que señalar que debido a las variaciones en distintas cepas y edades de los animales, los atlas den solo una localización aproximada, por lo que es siempre necesario probar una serie de coordenadas, cortar y teñir el cerebro del animal, ver dónde se ha realizado la lesión, corregir los valores e intentarlo de nuevo. Cuando ya sabemos la estructura cerebral a la cual queremos llegar y las coordenadas que tenemos que aplicar según el atlas, colocamos al animal en el aparato estereotáxico. Para ello, colocamos las orejas del animal en los lugares adecuados e inmovilizamos también la cabeza sujetando al animal por la boca. El material que vamos a utilizar para la operación lo tenemos previamente preparado y irá a constar de bisturí, pinzas mosquito, aguja, hilo y un antiséptico. Una vez el animal está correctamente orientado, pasamos a realizar una incisión en el cuero cabelludo. Así se deja expuesto el cráneo, de forma que se puede situar la punta de la jeringa sobre el bregma. El investigador mide la localización de este punto para que las nuevas coordenadas con ayuda del atlas mueven la jeringa a lo largo de la distancia adecuada en los ejes anteroposterior y lateral medial, hasta situarlo en el punto exactamente por encima del objetivo. Se trepana entonces un agujero a través del cráneo justo por debajo de la jeringa.
Una vez realizado el agujero, se desciende el dispositivo a través del tejido nervioso hasta la profundidad adecuada. Ahora, la punta de la jeringa se halla situada en el lugar adecuado del cerebro y el investigador está listo para liberar la sustancia química. El flujo de inyección suele hacerse de 0,5 microlitros minuto y el volumen total depende de la sustancia a inyectar. Una vez finalizada la intervención quirúrgica, se sutura la herida, se saca al animal del aparato estereotáxico y se le permite recuperarse de la anestesia devolviéndolo a la jaula y cubriendo el cuerpo con serrín para protegerlo de la hipotermia que se produce por la anestesia. En esta segunda parte vamos a ver cómo se lleva a cabo una axotomía. La axotomía consiste en la transección o rotura de fibras y supone un poderoso estímulo del crecimiento de los axones y cambios plásticos como respuesta a una reurbanización de los axones. Ese tipo de denervación se emplea con frecuencia en estudios experimentales sobre fisiología neuronal y muerte, o supervivencia neuronal, con vistas a la comprensión de las enfermedades del sistema nervioso. Esta denervación se realiza con una cuchilla retraíble consistente en un hilo de tungsteno contenido en un accesorio que se acopla al brazo del estereotáxico. El procedimiento a seguir para realizar una axotomía es similar al anteriormente explicado, con la única diferencia de que en lugar de una jeringa, el brazo del estereotáxico porta dicho accesorio. Por lo tanto, de la misma manera que antes se anestesia al animal, se coloca en el estereotáxico, se hace la incisión, se toman las coordenadas del bregma, se recalculan las nuevas coordenadas, se trepan al cráneo y se baja el brazo que contiene la cuchilla hasta la distancia deseada. Una vez en la región del cerebro seleccionada, lo que se hace es girar la rueda situada en la parte superior del accesorio. Esto hace que el hilo de tungsteno, que actúa de cuchilla, salga al exterior unos pocos milímetros. Una vez sacado el hilo, se sube y se baja varias veces el brazo del estereotáxico unos milímetros, para asegurar el corte de los axones. Esto produce un mínimo daño al tejido de alrededor, mientras que corta las fibras que se encuentran perpendiculares a la hoja. Una vez realizado el corte, giramos la rueda en sentido contrario para introducir el hilo y subimos el brazo del estereotáxico para sacar el tubo del interior del cerebro. A continuación, suturamos la herida y dejamos al animal que lleve a cabo su posoperatorio.